Bueno, comenzaremos con este sistema de poder ir grabando los PowerPoint para que ustedes los puedan entender mejor. Hasta acá habíamos visto temperatura, dilatación y la primera parte de calor, que es lo que ya ustedes debieran ya tener estudiado, resueltas las guías. La guía de calor hasta el ejercicio número 6 debiera estar resuelta. Y ahora vamos a continuar con la segunda parte de calor. Y para eso tenemos que imaginarnos lo siguiente. Tenemos un reloj que nos indica una determinada hora y lo que vamos a hacer es transferir calor a presión atmosférica normal. ¿Pero a quién? En realidad vamos a tomar una cantidad de hielo, cubos de hielo de un freezer que está a menos 50 grados Celsius. Vamos a colocarlo en un vaso de precipitado. Sin considerar pérdidas de calor de ningún tipo, le vamos a entregar calor con una hornada que colocamos debajo de este vaso de precipitado. Y en realidad lo que nosotros queremos es calcular qué cantidad de calor le debemos entregar a ese hielo que está a menos 50 grados Celsius para que llegue a 150 grados Celsius. Para eso tenemos que estudiar qué etapas van transcurriendo. Por eso colocamos el reloj. Entonces, en este caso, tenemos nuestro vaso de precipitado cerrado para que no haya pérdidas de materia ni de sustancia de ningún tipo. Y le entregamos calor. Vamos a suponer vamos a tratar de calcular solamente el calor entregado al hielo. No nos importa el vaso y tampoco consideramos pérdidas. Ese hielo está a menos 50. Transcurren aproximadamente 55 minutos. Y resulta que el termómetro nos va a indicar que ese hielo llegó a 0 grados Celsius. Nosotros ahora tenemos la herramienta, porque la hemos visto en el capítulo anterior, en la parte anterior de calor, para poder calcular qué cantidad de calor absorbió ese hielo. En ese caso, simplemente el calor va a ser la masa del hielo considerada, 1 kilogramo, por ejemplo, el calor específico del hielo, que es aproximadamente 0,5 calorías por grado Celsius, y el delta T, el delta de temperatura, recordemos que siempre va a ser final menos inicial, o sea 0 menos 50 grados Celsius. En este caso va a quedar positivo, va a quedar ese delta T como 50 grados Celsius. Ahora, ¿qué sucede? Sigue pasando tiempo, ya más de 5 minutos, y resulta que el termómetro no indica cambio de temperatura. Entonces, ¿qué es lo que sucede? No puedo calcular qué cantidad de calor le estoy dando, y obviamente le estoy dando porque ha pasado más tiempo que el que transcurrió antes, o sea, el fuego sigue entregándole calor. Pero no tengo la ecuación, no tengo como la forma matemática de poder calcular ese calor. Sigue pasando tiempo, fíjense que desde los 0 grados ya han transcurrido 20 minutos. ¿Y qué es lo que sucedió? En realidad, la del delta T no existe. Si no existe el delta T, no nos sirve la ecuación que teníamos, porque en esa ecuación es la masa por el calor específico por delta T. Esa ecuación me estaría indicando que hay 0 calor entregado y vemos que no es verdad. Pero lo que sí sucedió es que ese hielo que estaba en estado sólido o en una fase sólida pasó a estar en una fase líquida. Ahora, si pasa un tiempo más, vemos que sí aumenta la temperatura, lo indica el termómetro. Ahora sí tenemos las herramientas para calcular cuál es el calor en este intervalo de 0 a 50. La masa del hielo, porque es el mismo hielo el que se transformó en agua, no cambió la masa. El calor específico ahora del agua, porque ese hielo ahora es agua, y el calor específico cambió. Cuando era hielo, era de 0,5 calorías por gramo Celsius. Ahora va a ser de 1 caloría por grado Celsius. Por el delta T, la variación de temperatura, que va a ser final menos inicial, 50 menos 0 grados Celsius. Continuamos un poco más de tiempo, fíjense que no es mucho el tiempo que continúa, y el termómetro llega a 100 grados. Perfectamente podríamos calcular este calor. Lo podríamos haber calculado desde 0 a 100 perfectamente, porque en todo ese intervalo de 0 a 100 es líquido. Por lo tanto, seguimos teniendo la misma masa de agua, el mismo calor específico del agua líquida, 1 caloría por grado Celsius. Bueno, y en este intervalo de 50 a 100, la temperatura final es de 100 y la inicial es de 50. Ahora, ¿qué sucede?
sigue transcurriendo el tiempo, por lo tanto seguimos entregándole calor a este hielo, pero la temperatura no cambia. Y el tiempo cambia sustancialmente. Es mucho el tiempo que permanece la temperatura constante, pero de vuelta se está produciendo un cambio de fase. Y no tenemos la expresión matemática para poder calcular el calor que se le está entregando durante este cambio de fase. Finalmente, después de un determinado tiempo, llegamos de 100 a 150 grados Celsius, ya todo en estado de vapor, y el calor que se le ha entregado en este intervalo de 100 a 150 va a ser la masa del hielo. Seguimos con la misma masa del hielo, que es la misma masa de agua, que fue la misma masa inicial, porque no hubo pérdidas de materia. El calor específico del hielo, que es aproximadamente también 0,5 calorías por gramo grados Celsius, y el delta de temperatura, que en este caso va a ser 150 menos 100 grados Celsius. Bueno, acá nos vamos a encontrar con una incógnita, que es qué sucedió en esos cambios de fase. Y eso es lo que queremos iniciar en esta explicación. Para eso tenemos que saber qué es una fase. La fase es un estado específico de la materia como sólido, líquido y gas. Vamos a tomar las fases más importantes. Existen otras, pero con este curso no nos interesan. Una transición de una fase a otra es un cambio de fase. Se le suele decir también cambio de estado. Los cambios de fase, y acá viene lo importante, ocurren a una temperatura única para una presión dada y van acompañados con absorción o emisión de calor y una variación de volumen, por lo tanto una variación de densidad. ¿Sí? Las leyes de la experiencia para el cambio de fase. Esto se ve en la práctica. La primera, T, la temperatura o punto de transformación durante un cambio de fase es único para una presión dada y para cada sustancia. Es decir, vamos a un ejemplo. El agua a presión atmosférica va a cambiar de la fase líquida o de la sólida a la líquida a 0 grados Celsius. Y para el agua es ese el punto único para la presión atmosférica. Esa temperatura es constante durante todo el cambio de fase. Durante todo el periodo que se registró el cambio de fase, esa temperatura va a ser constante. Y ahora vamos a ver qué pasa con ese calor de transformación. Ese calor de transformación, que va a depender de la sustancia, obviamente, es la energía por unidad de masa para que una sustancia pura cambie de fase. Es L, ese calor de transformación. En este caso le vamos a llamar calor de fusión. La energía por unidad de masa. Ya voy adelantando algo que es importante, que ese calor de fusión va a tener el mismo valor, ya sea que pase de sólido a líquido que de líquido a sólido. El valor es el mismo. La diferencia es que en un caso absorbe calor y en otro caso cede calor. Por ejemplo, el calor de transformación de fusión para el agua va a ser, fíjense, me voy directamente a la unidad, a la última, va a ser 80 calorías por gramo. Todos los anteriores están dados en diferentes sistemas de unidades. Bien, pero ¿qué sucede acá? Cuando un cuerpo absorbe o cede calor, entonces, ¿qué puede ocurrir como conclusiones de lo que estamos viendo? Puede ser que absorba calor, ese calor dijimos que cuando absorbe es positivo, ¿sí? Y cuando cede es negativo. ¿Por qué? Porque hay un cambio de temperatura. Cuando absorbe calor, la temperatura aumenta, entonces la temperatura final es mayor que la inicial y el delta T va a ser positivo. Cuando cede calor, la temperatura baja y el delta T va a ser negativo. Por lo tanto, nos ponemos de acuerdo con que el calor absorbido va a ser positivo y el cedido va a ser negativo. Pero cuando hay cambio de fase, no hay delta T. Pero vamos a seguir la misma convención. Cuando absorbe calor le vamos a llamar positivo y cuando cede calor le vamos a llamar negativo. La temperatura es constante durante todo ese cambio de fase.
Cuando había cambio de temperatura, utilizábamos el calor específico, que era la energía por cada unidad de masa y cada unidad de temperatura que variaba. O sea, la energía por masa por delta T. En cambio, el calor de transformación es la energía por masa. Pero acá ya vemos un problema. Si el signo no me lo va a dar el delta T, el delta de temperatura, le tendré que poner el signo al calor de transformación. Bueno, a ver, veamos un poquito más esto que estamos hablando. Las fases o estados de la materia: sólido, líquido, gaseoso. Para que una sustancia pase de sólido a líquido, tiene que absorber calor y se llama fusión. Absorbe calor, acuérdense, calor positivo. Cuando pasa de líquido a gaseoso es la vaporización, también absorbe calor. Y cuando pasa de sólido a gaseoso es la sublimación o volatilización, que también absorbe calor. Ahora hacemos un parate. ¿Por qué hacemos un parate? Por la vaporización. La vaporización se puede producir con ebullición, que es en toda la masa. Llegamos a la temperatura, a ese punto donde va a pasar de líquido a gaseoso, ¿sí? Y se va a producir la ebullición en toda la masa. En cambio, la evaporación se produce solo arriba en la superficie, o sea, en la parte límite entre el líquido y el gas y el aire, por ejemplo, y no necesariamente tenemos que llegar a la temperatura de vaporización. Un ejemplo de esto, a ver, ¿qué sucede en el mar? En el mar nosotros tenemos la superficie del mar. ¿Y por qué se produce esa evaporación? Porque las partículas de aire con su energía cinética chocan contra las partículas que están en la superficie del agua de mar, les entregan energía que es la suficiente para que esas partículas se transformen en vapor. Entonces se van a evaporar algunas de las partículas de la superficie. Eso es lo que se llama evaporación. Bien, sigamos un poquito más. El pasaje de gaseoso a líquido se llama condensación o licuación. Y acá, obviamente, le tengo que quitar calor. El calor va a ser negativo. El pasaje de líquido a sólido es la solidificación. Y el pasaje de gaseoso a sólido, no hay mucho acuerdo en este nombre, pero le hemos puesto condensación sólida. ¿Sí? De esta manera, el calor que se le entrega o que se le quita va a ser proporcional a la masa. Y cuando hay cambio de fase, ese calor va a ser L por M, es decir, el calor de transformación por la masa. ¿Sí? Va a ser positivo cuando el sistema absorbe calor y va a ser negativo cuando el sistema cede calor. Bien, simplemente esto tenemos que hablar, es un poco lo que yo les adelanté antes. Este calor de transformación, de fusión o de solidificación es el mismo en medida, en módulo, pero le tengo que colocar un signo menos cuando el sistema es el que cede calor. Tengo que estar atento a esto. No me lo dice nadie, lo tengo que pensar yo físicamente. Acá tenemos una tabla de calores de transformación. A mí me gusta trabajar en kilocalorías por kilogramo. Recuérdense que kilocalorías por kilogramo es lo mismo que calorías por gramo, porque el kilo está arriba y abajo, entonces va a tener el mismo valor. Por ejemplo, si ustedes ven la fila del agua, fíjense que me dice que el punto de fusión es de 0 grados Celsius, el calor de fusión es de 79,7, casi 80 calorías por gramo o kilocalorías por kilogramo. El punto de ebullición, estamos hablando de presión atmosférica de una atmósfera normal, ¿no? El punto de ebullición es de 100 grados Celsius y el calor de vaporización es aproximadamente 539, 540 calorías por gramo, kilocalorías por kilogramo. De nuevo, volvemos a observar que son grandes los valores del agua, ¿sí? Pero también vemos que hay otras sustancias que también tienen unos calores de transformación importantes. Bien. Hay una cosa que sí me interesa que tengamos en cuenta y que comparemos. Recuerdan que el calor específico del agua era 1 caloría por cada gramo, por cada grado Celsius que cambiaba. Ahora estamos hablando en la vaporización
que el mismo gramo de agua, por ejemplo, tiene que absorber 540 calorías para transformarse en vapor. O sea, era muy importante para tener en cuenta ese calor que le estaba entregando a la sustancia. Y ahora volvemos a la misma gráfica anterior, donde no conocíamos lo que teníamos que poner cuando colocábamos ese cambio de fase, pero en el reloj observábamos que era mucho el tiempo que yo le estaba entregando calor. Y ahora sí podemos decir que ese calor va a ser el calor de transformación del hielo al agua, de fusión, por la masa, y durante la vaporización va a ser el calor de transformación de vaporización por la masa. ¿Qué tendríamos que hacer si nos piden el calor total? Bueno, lo que tendríamos que hacer es simplemente sumar todos estos calores. O sea, si yo sumo estos 6 calores, me va a dar la cantidad de calor que absorbió el hielo a menos 50 grados Celsius para transformarse en vapor sobrecalentado a 150 grados Celsius. Bueno, para no hacer tan largos estos audios, vamos a resolver los ejercicios del 7 al 11, inclusive, es una tarea que ustedes tienen que hacer. Entonces, tranquilamente, se sirven un tecito, se ponen a trabajar en su casa y se ponen a resolver estas tareas.